Hola, hola a todos. El día de hoy vamos a aprender a tejer, como pueden ver, este hermoso accesorio que es una vincha perfecta para el cabello. Por aquí les tengo estas tres opciones y también en variación de combinación de colores. Yo utilicé por aquí blanco, amarillo, por aquí verde y un tono de beige y por aquí amarillo y marrón. Por aquí también tengo esta opción de flores pegaditas, por aquí también y por aquí simplemente 5 flores pero más separadas. Espero que les guste mucho este video tutorial y allá vamos. Los materiales que vamos a estar usando van a ser estos dos colores que van a ser para la flor y también para la base de nuestra vincha, amarillo y blanco. Tú puedes utilizar un solo color, pero yo voy a utilizar dos colores diferentes: tijera, un crochet del 2.00, aguja lanera y marcadores. Primero vamos a empezar a trabajar lo que es la base de nuestra vincha. Para eso vamos a tejer cadenas. Yo voy a tejer un total de 250 cadenas, que a continuación les voy a mostrar la medida en centímetros para que puedan tener una idea. Pero yo creo que esta medida, esta cantidad de cadenas es en general. Entonces aquí empezamos a tejer las 250 cadenas. Por aquí he tejido todas las 250 cadenas. Aquí ya la tenemos y les voy a mostrar cuánto es que miden las 250 cadenas en centímetros. Pero ojo, quiero recalcar que después de estas cadenas vamos a trabajar lo que es el punto deslizado, un total de 2 vueltas haciendo punto deslizado en todas las cadenas, lo cual eso hará que estas 250 cadenas tiendan a achicar un poco su medida. Entonces simplemente esta primera medida de las cadenas en centímetros es para que puedan saber cuánto es que es la cantidad de la base, pero cabe recalcar que se va a achicar por el punto deslizado que vamos a trabajar. Entonces las 250 cadenas por acá ya estoy midiendo con la cinta métrica y me va a estar midiendo un total de 103 centímetros las 250 que hemos tejido. Ahora, una vez hecho las cadenas, vamos a regresar tejiendo punto deslizado. Vamos a saltarnos esta primer cadena que tenemos aquí y en el siguiente ingresamos y hacemos un punto deslizado. En el siguiente nuevamente ingresamos y punto deslizado. En el siguiente punto deslizado y en el siguiente nuevamente un punto deslizado. Y así vamos a continuar tejiendo punto deslizado en cada espacio disponible hasta finalizar. Por aquí he finalizado haciendo el punto deslizado en todas las cadenas y así es como va a ir quedando. Ahora vamos a regresar nuevamente haciendo punto deslizado para hacer una segunda vuelta. De donde estamos vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y en este primer espacio disponible, aquí vemos estos dos que se forman al hacer el punto deslizado. Entonces solamente vamos a agarrar esta tira de acá, de este lado, de esta manera, y ahí vamos a ingresar y vamos a hacer el primer punto deslizado. Nuevamente en este siguiente ubicamos estas dos barriguitas, pero solamente vamos a agarrar este que está hacia este lado de acá de arriba, ingresamos y hacemos punto deslizado. Nuevamente en el siguiente tenemos aquí las dos barriguitas que se generan. Acá tenemos otra vez dos barriguitas y en todo tenemos dos barriguitas, pero solamente vamos a agarrar una que está aquí arriba, una barriguita, ingresamos, aquí está, aquí tenemos la otra barriguita que la vamos a dejar ahí, esa no la vamos a agarrar, y pasamos y hacemos punto deslizado. El siguiente nuevamente ubicamos aquí solamente esta barriguita, ingresamos y punto deslizado. Y así vamos a trabajar de esta manera hasta finalizar nuevamente haciendo punto deslizado, solamente agarrando esta barriguita de aquí hasta finalizar.
Por aquí nuevamente ya he finalizado haciendo la segunda vuelta de punto deslizado. Así es como va a ir quedando, como pueden ver. Y ahora aquí me falta hacer el último. Para cerrar en este último espacio ubicamos el último, ingresamos y hacemos punto deslizado y ahí vamos a cortar el hilo. Cortamos y ya tenemos finalizada la base de nuestra vincha haciendo 2 vueltas de punto deslizado. Una vez finalizada la tira, que es la base de nuestra vincha, vamos a pasar a tejer las flores. Por aquí ya tengo un total de 6 flores tejidas, son 7 flores, así que la séptima la vamos a tejer juntas. Como pueden ver, el centro es de color amarillo y los pétalos son en tono blanco. Son un total de 6 pétalos. Tú puedes elegir el color de tu preferencia. Para la flor vamos a empezar utilizando el color amarillo para tejer el centro. Vamos a dejar para eso un pedacito de hilo, así más o menos este tamaño, como por ejemplo aquí que hice de esta flor. Dejé este larguito porque esto lo vamos a usar para poder hacer la unión aquí a nuestra tira y con este mismo hilito vamos a hacer. Entonces por eso dejamos más o menos este tamañito y a partir de aquí vamos a empezar a tejer. Aquí es donde hacemos el nudo, ingresamos el crochet y ahí dentro del círculo vamos a empezar a tejer puntos bajos, no lo vamos a ajustar. Para eso subimos con una cadena y en el mismo espacio ingresamos y tejemos el primer punto bajo. Este será el primero, ahí vamos a colocar el marcador para saber que ahí es donde vamos a finalizar y no confundirnos. Colocamos el marcador y ese es nuestro primer punto bajo. Continuamos tejiendo punto bajo dentro del círculo hasta obtener un total de 12 puntos bajos. Ya tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos en total. Para ajustar vamos a jalar de aquí del hilo que hemos dejado para hacer la costura. Jalamos para ajustar y ya tenemos cerrado nuestro círculo. Ahora vamos a quitar el marcador y vamos a ingresar ahí donde quitamos el marcador y ahí nos vamos a quedar porque vamos a aprovechar para cambiar de color. El siguiente color para tejer los pétalos es el blanco y vamos a aprovechar ahí para unir. Entonces agarramos el color blanco y pasamos el hilo como si vamos a cerrar, pero con el tono blanco con un punto deslizado. Y por detrás nos queda así. Tenemos el hilo blanco, que es esta. Y aquí vamos a aprovechar para cortar el hilo, no nos vayamos a confundir del hilo. Por acá tenemos el blanco que con este vamos a tejer. Este es el que va a hacer un nudo aquí con el amarillo. Por acá el amarillo tenemos a este que es el que vamos a usar para hacer la costura. Es esta. Y esta que es la que estábamos tejiendo, vamos a cortar un pedacito más o menos así, ese tamaño. Cortamos. Y estos dos, este blanquito que está chiquitito y este amarillo que acabamos de cortar, vamos a hacer un nudo para que ahí se pueda cerrar. Hacemos un nudo y ya tenemos ahí ajustado esos dos. Y vamos a girar y continuamos tejiendo con el color blanco. Para tejer los pétalos vamos a subir a partir de ahí con 3 cadenas. Y en este mismo espacio vamos a ingresar y vamos a tejer de esta manera. No lo vamos a terminar, nos vamos a quedar ahí. Nuevamente lazada, ahí tenemos 1 sin contar con las 3 cadenas. 1, nuevamente pasamos, jalamos, tenemos 2, nuevamente lazada, ingresamos en ese mismo espacio, pasamos y ya tenemos 3, nuevamente lazada, ingresamos en el mismo espacio y ya tenemos 4 en ese mismo espacio.
nuevamente lazada, pero ahora nos vamos a saltar a la siguiente cadenita, al siguiente espacio, que es esta, y ahí vamos a ingresar y nuevamente repetimos 1 y no lo finalizamos, lazada, ingresamos nuevamente, sacamos, tenemos 2, no nos vayamos a confundir, 2, nuevamente ingresamos, pasamos y tenemos 3 y nos falta 1, lazada, ingresamos en el mismo espacio y ya tenemos 4. Una vez terminada los 4, tenemos 4 en un espacio y 4 en otro espacio sin contar con las 3 cadenas. Y ahora sí pasamos por todos y cerramos. Y así es como nos va a quedar. Para finalizar hacemos esta acción de un punto bajo. Y en el mismo espacio ingresamos aquí en este espacito que nos genera y hacemos un punto bajo. Una cadena nada más. Y ahora vamos a ingresar aquí en estas argollitas de adelante y vamos a hacer un punto deslizado. Esto nos va a generar como una especie de punto picot pequeñito. Ingresamos nuevamente a este espacio y hacemos un punto deslizado y ya tenemos cerrado nuestro punto picot con nuestro pétalo que hicimos en 2 espacios, tanto aquí como aquí, 4 acá y 4 en el siguiente sin contar con las 3 cadenas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer las 3 cadenas y en este mismo espacio donde hicimos aquí los últimos pétalos vamos a ingresar y hacemos un punto deslizado y hemos completado con lo mismo que iniciamos 3 cadenas, finalizamos con 3 cadenas. Nuevamente subimos con 3 cadenas, lazada, y ahora nos vamos a saltar. Ubicamos bien el siguiente espacio. Esto se puede reducir porque nuestro circulito es pequeño y estamos tejiendo con un crochet delgado, entonces vamos a tal vez padecer en hacer los pétalos y en ubicar el siguiente espacio. Por aquí tengo el siguiente y ahí es donde voy a ingresar y voy a repetir nuevamente, ingreso, saco 1, ingreso, saco 2, ingreso, saco 3, ingreso, saco 4 y ya tengo 4 en ese mismo espacio. Nuevamente lazada y ahora en el siguiente ingreso, saco 1, ingreso, saco 2, ingreso en el mismo espacio, saco 3 y el último ingreso en el mismo espacio y saco 4. Una vez que tengamos ahí todos, pasamos por todos y cerramos. Y ya tenemos el segundo pétalo. Ingresamos en este mismo espacio de aquí y hacemos un punto bajo. Subimos con una cadena y agarramos estas 2 argollitas de aquí del punto bajo que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado para generar el punto picot. Y para finalizar ese punto picot en este mismo espacio ingresamos y hacemos un punto deslizado y ya tenemos el segundo pétalo con el punto picot. Para finalizar hacemos las 3 cadenas y en este mismo espacio donde hicimos el último grupo de 4 puntos altos, ingresamos y finalizamos con punto deslizado. Y ya tenemos el segundo pétalo. Nuevamente subimos con 3 cadenas y vamos a repetir el pétalo. En este siguiente espacio ubicamos bien y ahí vamos a ingresar y pasamos 1, lazada, ingresamos 2, lazada, ingresamos 3, lazada, ingresamos 4. Ya tenemos los 4. Ahora en el siguiente espacio volvemos a ingresar 1, lazada, ingresamos 2, lazada, ingresamos 3 y lazada, ingresamos el cuarto en ese mismo espacio. Pasamos por todos y cerramos. Hacemos esto, ingresamos por aquí y punto bajo. Una cadena, ingresamos por estas argollitas, pasamos punto deslizado, ingresamos en este espacio y nuevamente otro punto deslizado. 3 cadenas
y en el mismo espacio ingresamos aquí y punto deslizado, y ya tenemos finalizada el tercer pétalo. De esta manera es como vamos a ir trabajando cada pétalo hasta obtener un total de 6 pétalos como tengo aquí en esta florecita. Por aquí he finalizado con los pétalos, tengo aquí 5 pétalos, me falta aquí el último. Como pueden ver, me quedan 2 espacios, justo los que me faltan para poder hacer el último pétalo. Entonces lazada, ya hice las 3 cadenas y en este siguiente espacio ingresamos y hacemos 1, 2, 3 y 4. Nos saltamos a este siguiente y hacemos 1, 2, 3 y 4. Y ya tenemos los 4, cerramos todos juntos, pasamos en este mismo espacio un punto bajo, una cadena, ingresamos por este espacio, pasamos punto deslizado, en este mismo espacio otro punto deslizado, las 3 cadenas y en este mismo espacio ingresamos y punto deslizado, y ya tenemos listo los 6 pétalos. Para finalizar voy a ingresar un punto deslizado más en este primer espacio donde empezamos a tejer. Ingresamos ahí, hacemos el último punto deslizado y ahí vamos a cortar el hilo. Cortamos, ajustamos y ya tenemos lista nuestra flor de 6 pétalos. Como pueden ver, el círculo se abrió un poco. Lo que vamos a hacer es ajustar nuevamente tirando de aquí del hilo más grande que hemos dejado. Ajustamos y ahí es como nos queda nuestra flor de 6 pétalos con punto picot. Y ahora vamos a repetir hasta obtener un total de 7 flores para luego pasar a colocar aquí en nuestra tira, en nuestra base, para dar forma a nuestra vincha. Ahora sí, para empezar primero vamos a ubicar el centro de toda esta tira, vamos a acomodar y vamos a ubicar el centro de esta manera, jalamos y una vez que tengamos aquí ambos, ubicamos aquí el centro y ahí vamos a colocar un marcador. Colocamos el marcador y ahí es donde vamos a unir la primera flor. A partir de ahí nos vamos a guiar para ir colocando nuestras florecitas. Entonces por acá tengo la primera flor y ahí es donde va a ir colocada esto. Vamos a utilizar nuestra aguja lanera. Vamos a ingresar este hilo largo que hemos dejado. Con esto mismo es que vamos a hacer la unión. Una vez ingresada en la aguja lanera, como tenemos aquí nuestro marcador, ahí es donde vamos a hacer la unión. Ubicamos de esta manera. Y aquí en este centro, aquí que es donde nos marca que es el centro, ahí es donde vamos a hacer el primer ingreso de nuestra aguja. Ingresamos y ajustamos. Jalamos y ya tenemos este primer colocado ahí. Lo acomodamos ahí que esté derecho y una vez fijado vamos a quitar el marcador porque ya sabemos que ahí es el centro y ya tenemos este primer ubicado. Nos pasamos a este siguiente espacio y poco a poco vamos a ir así uniendo nuestra flor. Vamos a ver por dónde ingresa, que ingrese por por el borde del amarillito para que no se note el color. Ingresamos y ajustamos. Aquí ubicamos el siguiente espacio que es aquí. Ingresamos por aquí y ubicamos de igual manera aquí en nuestra tira y pasamos el hilo y sacamos y ajustamos. Y estamos nuevamente por acá por detrás.
Nuevamente pasamos por aquí, por este siguiente espacio y vamos de esta manera colocando nuestra flor. No hay un patrón en específico, tú vas viendo que esto se vaya uniendo con la costura utilizando nuestra aguja lanera. Ya estoy ingresando por aquí y va a salir por aquí por el centro. Ajustamos, estamos por aquí. Ahora vamos a ingresar aquí y para ajustar aquí, por aquí, pasamos, ajustamos, nuevamente más aquícito, volvemos a ingresar, a ver, más aquí ingresamos y que salga por aquí, por ahí, pasamos y así ya se va colocando nuestra florecita. Vamos a hacer el último ingreso por aquí. Ingresamos por aquí, siempre que se quede ahí, que ingrese por acá, para que no se note el color amarillo si es que sale por acá por el blanco. Y jalamos. Y ya tenemos colocada nuestra flor, como pueden ver, y ya está colocada. Entonces, para que el hilo quede por debajo, vamos a hacer un último ingreso. Ingresamos por este espacio y va a salir por aquí y ya lo tenemos a este otro lado el hilo para ahora sí esconder. Esto ajustamos y así ya tenemos nuestra flor. Ahora, para esconder este hilo y para dar por finalizada esta unión, vamos a ingresar por aquí, vamos a tratar de esconder este hilo. Ingresamos por aquí, ingresamos por acá, así buscando cada espacio disponible que nos permita esconder este hilo amarillo. Sí, nuevamente uno más, ingresamos por aquí y listo, ya tenemos ahí escondido y ahora sí cortamos aquí y ya tenemos colocada la primera flor. Como pueden ver, es súper fácil de hacer y esta misma acción, esta misma la unión que hicimos, vamos a repetir con las demás florecitas. Es por eso que al inicio hemos dejado este hilo para que con este mismo hagamos aquí la unión. Y a partir de esta flor que está en el centro, vamos a ir colocando nuestras flores. Por aquí va a ir otro. Aquí va a ir otro. Por aquí otro. Tú puedes colocar la cantidad de flores que tú deseas. Tal vez solamente quieres que sean 3 o tal vez quieres que sean 5, ubicando esta que es nuestro centro. También puedes ver si tú deseas que queden más juntitas, las unes un poco más, ahí de esta manera. Por aquí ya tengo unas 2 que hice. Por aquí, por ejemplo, tengo esta variación, hice 2 modelos, donde hice, por ejemplo, aquí en una, he tejido en otro color diferente, en otra combinación, usando marroncito para el centro y también para la tira, y solo usé 5 flores y están separadas de esta manera. Y también tengo esta otra variación que hice en tono verde la tira y el centro verde y otro tono los pétalos. Y aquí hice un total de 7 flores y están más pegaditas. Entonces tú puedes ver cómo es que puedes variar de acuerdo a cómo a ti te guste. Puedes ir variando la unión si quieres más juntos o más separados. Por acá te traigo 2 opciones. Y entonces eso mismo vamos a repetir aquí en esta que estamos haciendo. Yo las voy a hacer juntas como esta de acá, que hice un total de 7, entonces vamos a ir haciendo juntas. Y así vas a repetir como te mostré haciendo la unión hasta obtener todas nuestras flores unidas, hasta donde tú desees colocar las flores. Como les mencioné, yo quiero que esta quede así juntitas, que no sean muy separadas. Entonces lo que voy a hacer es primero ingresar mi aguja lanera, ubicarnos y tener en cuenta que esta flor es el centro y a partir de ahí es como nos vamos a ir ubicando. Entonces coloco aquí mi flor
que estén así pegaditas estos dos pétalos. Y una vez que está ahí, acá tengo y vamos a ingresar aquí para poder asegurar ahí. De esta manera ya hicimos el primer ingreso. Volvemos a ingresar y verificamos que salga por este mismo espacio y por este espacio del amarillo para que no se note. Ahí ingresamos. Nuevamente vamos girando, ingresamos aquí y va a salir por acá y jalamos. Giramos nuevamente, ubicamos aquí el siguiente, pasamos por aquí y ajustamos. Vamos avanzando a este siguiente, pasamos por aquí, ajustamos, giramos, vamos ahora aquí al centro, pasamos por aquí, nos fijamos que ingrese, a ver, vamos por acá y que ingrese en el centro de aquí, en este centro, y pasamos. Ay, no, aquí, más aquícito, ahí ingresamos y que ingrese por aquí. A ver. Tal vez esto se puede complicar un poquito, pero vamos a ir viendo que quede ya. Entonces ingresamos por aquí para poder salir por acá. ¿Correcto? Ingresamos y ajustamos. Y ya tenemos ese lado. Uno más para poder mandar nuestro hilo por detrás. Pasamos ahí. Y este es el último. Sacamos y ajustamos. Ahí. Y una vez que tengamos por detrás, hacemos esto. Y ahora sí vamos a esconder nuestro hilo con nuestra aguja. Pasamos por aquí, por este espacio. Ubicamos por aquí otro espacio. Pasamos. Uno más. Ingresamos por aquí. Y listo. Ahora aquí vamos a cortar el hilo. Cortamos aquí. Y ya tenemos colocado la segunda florecita. Tú puedes ir viendo qué tanto espacio deseas dejar entre cada florecita. Y yo quise que sea así, que no sea tan separada. Y teniendo en cuenta que este es el centro, entonces el siguiente me toca colocar aquí. Repitiendo tal cual hicimos la unión con nuestra aguja lanera. Por aquí va a ir el otro. Luego uno más acá, uno más acá, uno más acá, uno más acá. Hasta donde tú desees que lleguen las florecitas vas a continuar haciendo. Y así hasta obtener, por ejemplo, yo quiero que sean las 7 flores. O si tú deseas que solamente tengan 5 flores separadas. Y por aquí ya he finalizado colocando en total 7 flores, como pueden ver así juntitas. Y ya tenemos lista nuestra vincha, así de simple, así de sencillo. Es un trabajo muy lindo, súper fácil y súper rápido de hacer. Por aquí les tengo esta opción con esta combinación de color. Por aquí también les he mostrado que tengo esta otra opción de combinación de colores también juntitas. Y por aquí tengo esta otra que sí son más separadas y que son un total de 5 flores. Tú puedes elegir la opción que deseas o tal vez hacer simplemente 3 flores. Tú ves cómo te guste más tejer esta hermosa vincha. Espero que les haya gustado esta opción de accesorio para el cabello. No olviden etiquetarme por Instagram en su resultado final a María Berlas y dejen volar su imaginación para poder usar la combinación de color que más les guste. Nos vemos en otro video. No olviden suscribirse a mi canal para poder ver más tutoriales y dejar su me gusta en este video. Nos vemos en un próximo video tutorial. Cuídense mucho. Bye.